11 de septiembre de 2016, como todos saben, se produjeron unos altercados durante los festejos taurinos por la suspensión de la suelta de 2 reses. El 14 de septiembre de 2016 se solicitó por escrito la documentación correspondiente a este tema para su revisión y así conocer el estado y las responsabilidades por esta suspensión. El día 7 de noviembre de 2016, tras no recibir contestación, se volvieron a requerir dichos documentos para su control y revisión, mostrándonos en este caso una documentación incompleta. El 22 de noviembre de 2016 se volvió a requerir que nos mostrasen la totalidad de la documentación. En esta última petición nos contestaron verbalmente que no saben dónde se encuentra la parte que nos falta por revisar de dichos documentos. Da la sensación, y tenemos argumentos suficientes, para pensar que nos quieren ocultar información. ¿Cómo es posible que no encuentren unos documentos recientes que tendrían que estar por lógica junto a los demás que nos mostraron? Casualmente, esta parte de la documentación que no nos facilitan nos ayudaría a entender lo que ocurrió aquel día y la razón exacta del por qué no se soltaron las 2 meses. Por todo ello y recordándoles que tenemos derecho a revisar toda la información, el Grupo Municipal España 2000 juega copia o en su defecto acceso a las guías de origen, transporte de reses desde la ganadería a los Santos de Ormosa y guías de sanidad pecuaria. Copia o en su defecto acceso a las actas de la Guardia Civil en cuanto a los festejos taurinos 2016 y altercados producidos el día 11 de septiembre durante el desencajonamiento de la mañana. Copia o en su defecto acceso a las denuncias que haya recibido el Ayuntamiento por la organización de los festejos taurinos en el incumplimiento de alguna ley o normativa. Y en el caso de que se hayan extraviado documentos, que soliciten copia y pidan responsabilidades a la persona o entidad que corresponda. Bueno, en relación a este ya manido tema, creo que todavía creen que tiene recorrido suficiente como para, desde el punto de vista político, pues hacer este tipo de manifestaciones, creo que tienen algún tipo de problema de retención de la información. Me explico, vamos a ver. Aparte de los plenos en los que se ha dado cuenta y se ha explicado de forma concreta las causas que llevaron a este equipo de gobierno a tomar la decisión de no desencajonar a 2 reses, de las que ya se ha explicado largo y tendido, yo no sé qué hacen con la documentación. Vamos a ver, el día 9 de noviembre, a Lázaro Polo Gismero, de salida 1744, le contesto, en relación a su escrito, con registro de entrada en este ayuntamiento número 2805 de fecha 7 del 11 de 2016, en el que solicito información sobre los espectáculos taurinos celebrados en las pasadas fiestas patronales, le informo lo siguiente. Que se lo voy a leer, ya que de constancia también en el acta. Las cuestiones planteadas en 1, 2, 3, 4 y 5 ya fueron contestadas pormenorizadamente en el pleno celebrado el pasado día 28 de septiembre de 2016, por lo que no cabe volver a contestarlas. En relación a la cuestión 10, alude a unas denuncias sobre las que este ayuntamiento no tiene constancia, como en el caso anterior, y aunque ya se informó en el pleno celebrado el pasado día 28 de septiembre de 2016, poniendo de manifiesto que la ausencia de esta información es muy llamativa que incidan con tanta vehemencia sobre esta cuestión. En consecuencia, tratarse de unos datos protegidos y unos datos que son protegidos, se le requiere para que informe y concrete a esta alcaldía las denuncias a las que se refiere y sobre la finalidad y motivos de su solicitud. Y por último, respecto al acceso a la documentación que detalla en su petición, tiene a su disposición para consulta la documentación que obra en poder de este ayuntamiento. El día 22 de noviembre de 2016, usted dice, se volvió a requerir a que nos mostrase la totalidad de la documentación. En esta última petición nos contestaron verbalmente, dice, yo tengo aquí un documento con registro de salida a don Lázaro Polo Gismero, en el que le digo, ponemos aquí. En relación a su escrito con registro de entrada en este ayuntamiento número 2902 de fecha 22 de noviembre de 2016, en el que solicita documentación sobre los festejos taurinos 2016, le informo que ya se le ha facilitado y ha tenido acceso a toda la documentación disponible sobre este asunto. Entonces yo creo que queda bastante claro que a todas las peticiones de información que han solicitado se ha atendido de forma puntual, contestando
contestando con lo que podemos contestarle. Es decir, tienen y han tenido acceso a la documentación disponible en este ayuntamiento. Una información completa. Disponible, la que tenemos. La que no tenemos nosotros se la podemos ofrecer. Por eso le decimos en el último Sí, punto que en el caso de que los documentos se hayan extraviado, soliciten copia y pidan responsabilidades a la persona. Que no se han extraviado. Entonces está incompleta, y perdona por entrar en el debate, entonces está incompleta porque faltan las actas que le solicitamos del transporte, o sea, las guías de origen del transporte de las reses, y sobre las denuncias que les hacemos referencia en este ruego es sobre las que hubiera recibido el ayuntamiento, no los vecinos, sobre las posibles denuncias que hubiera podido recibir este ayuntamiento por el hecho de... Vamos a ver, que eso ya lo han preguntado bastantes veces, no sé cuántas me ha costado contarlas. Las hemos contestado, porque es que si lo vuelven a preguntar otras 50 veces, les contestaremos de la misma forma. ¿Por qué? Porque es que la documentación que tenemos es la que les hemos entregado. Entonces ya está. Y no vamos a entrar en debate. El hecho de presentar esto ha preguntado, simplemente... lo he contestado, se lo he demostrado con documentos. Sí. Pero no es cierto que lo que quieren al final dar a entender es que estamos intentando ocultar información, y precisamente lo que demuestro es que es todo lo contrario. Es que cuando ustedes piden algo, se les ofrece lo que tenemos. Lo que no tenemos, evidentemente, no se lo podemos ofrecer.